Te digo la otra. Análisis, entrevistas y debates. Con la conducción de Tamara Zamudio y Florencia Alonso. Y la participación especial de Joana Rodríguez, Emiliano Tuala y Mauro Casa. Producción, Emiliano Tuala. Operación técnica, Diego Varela. Te digo la otra. La política dicha desde otro lugar. Todos me dicen que nunca voy a llegar a nada. Bueno, Gabriel, en las últimas horas trascendió una encuesta de Opción Consultores respecto de la intención directa de voto de cara a las elecciones de 2019, según la cual el Partido Nacional superaría en 2 o 3 puntos al Frente Amplio. Y bueno, ya te leímos un poco en Twitter que estuviste un poco reflexionando al respecto de este tipo de encuestas, faltando 3 años para las elecciones. ¿Qué opinás? No mucho. O sea, en realidad, de lo que yo vi en la prensa, lo único que sale en la encuesta es cuánto porcentaje tiene cada partido y cuánto porcentaje tiene cada candidato. Y yo con eso mucho no puedo decir. Uh-huh. Digo, hay un hecho que es espectacular y que rompe los ojos, y que es que el Frente Amplio perdió casi el 40% de su intención de voto en el último año y medio, 2 años. Eso no es muy común. El sistema de partidos uruguayos suele ser muy estable. Y estamos viendo un evento importante. Ahora, digo, y con el resto del sistema político bastante quieto en realidad. Digo, no quieto, pero el Partido Nacional está en el 30% que tiene hace 15 años. Claro. Y es el Frente Amplio que cayó. Pero claro, como la encuesta no nos dice si ese 20% que perdió el Frente es por izquierda o es por derecha, gente de ingresos altos o de ingresos bajos, si hay gente que votó a qué sector del Frente Amplio... mucho de qué quiere decir eso es muy difícil saber. Y vos, cuando hablas de la pérdida de votos para el Frente Amplio, de intención de voto para el Frente Amplio, ¿considerás otras encuestas, otros estudios, o te remitís solamente a este? No, me parece que las encuestas son bastante coherentes. O sea, hay diferencias. Ahora no te podría citar de memoria las últimas 10 encuestas que vi, pero sí me parece que bastante coherentemente en los últimos meses uno ve que el Frente Amplio, si hace 1 año y medio estaba entre 40 y 45... Ojo, siempre le dio menos de lo que sacó en las elecciones, uh-huh, en los últimos años. Ahora está en 30 y pocos, y ahora salió de esta que está en menos de 30 incluso. O sea, algo está pasando. ¿Qué está pasando? ¿Por qué el Frente Amplio caería? ¿Cuáles serían las explicaciones? Y yo creo que pasaron tantas cosas malas que es difícil hacer la lista. Pero, digo, porque hay 2 grupos de explicaciones posibles que no creo que sean mutuamente excluyentes. Una es que hay una fuga por izquierda, que viene de la esencialidad, de la inflexibilidad hasta ahora con la pauta salarial, de la mala relación con algunos actores sociales de la izquierda, de señales como el TISA, de discursos en general sobre los empleados públicos, o sea, que hacen a horadar el bloque social histórico de la izquierda. Eso por un lado. Y por otro lado, bueno, hay una serie de cosas que pasaron entre ANCAP, el título de Sendic, una serie de problemas de administración, más seguramente la continuidad del descontento con la seguridad, que seguramente hagan que una parte de ese electorado flotante que elige de último momento quién va a votar, seguramente esté menos interesado en votar al Frente. Pero justamente como yo no tengo datos de quiénes son esas personas, esa hipótesis, cualquiera de esas hipótesis puede falsearse rápidamente si viene un encuestador y me dice, no, todo lo que se perdió fue esto. Claro, el Partido Nacional, te pregunto, recién hablabas del Partido Nacional que está estancado hace 15 años. ¿Está preparado para gobernar? ¿Cómo viste toda esa discusión en torno a los dichos del guapo Larrañaga? Que le aprecio mucho la sinceridad. No sé, es inusual que un político diga una cosa así. Su razón tendrá, yo no sé. Yo lo que sí creo es que en el sistema político actual, no sé si la palabra estancada es la mejor, quizás la elegí mal, pero el Partido Nacional es más o menos el único que se está manteniendo. Digamos estable y que queda más elegante. Claro, pero digo, el Partido Colorado está colapsando. En las encuestas tiene 8%, que es malísimo, pero es más o menos lo que viene teniendo hace unos años. Pero está colapsando institucionalmente, está muy mal. Novik se lo está comiendo crudo. Al mismo tiempo, el Partido Independiente está tratando de armar esta especie de superador en el espacio socialdemócrata que nadie sabe muy bien qué va a hacer, pero sí parece que está tratando de atraer a algún oportunista que trate de saltar del barco del Frente Amplio en los próximos años. El Frente Amplio está no en caída libre, pero en una caída súper pronunciada. Y el Partido Nacional está ahí, vivo, tranquilo, esperando su turno, con sus 2 sectores históricos bien organizados.
Bien definidos, con líderes claros. Sí, y creo que es el único partido político de Uruguay que hoy puede decir una cosa así. Y eso no es poco. No sé por qué Larrañaga dice lo que dice, pero de afuera no se lo ve tan mal. Gabriel, hablabas un poco de esta pérdida de caudal electoral que aparentemente las encuestas, digamos, demostrarían que llegara a tener el Frente Amplio en las próximas elecciones. Y bueno, hablabas de las distintas causas que puede haber, ¿no? ¿A vos te parece que estas elecciones internas del Frente Amplio, en las que Javier Miranda fue electo el presidente de la fuerza política, bueno, se renovaron distintas autoridades, ¿te parece que estas elecciones pueden llegar a tener alguna repercusión concreta en, digamos, en lo que es este fenómeno que vemos de caída lenta pero constante de intención de voto de la izquierda en los últimos años? ¿Te parece que se puede cambiar algo a partir del resultado de esta elección? No sé, creo que no, porque me parece, a ver, si uno lo mira a nivel más macro, uno puede mirar las encuestas y hipotetizar sobre en el corto plazo qué fue lo que pasó, pero a nivel más macro lo que pasa es que el Frente Amplio en un periodo de altos precios de las materias primas apostó a postergar los conflictos sociales repartiendo plata. Ojo, esto no lo digo como algo malo porque en otros momentos hubo plata y no se repartió. Y bueno, bajaron los precios, esa posibilidad se desvaneció y ahora lo que está pasando es que están apareciendo crisis distributivas que en otro momento no estaban apareciendo. Y en esas crisis distributivas el Estado, y en este caso el gobierno del Frente, está en la situación compleja de decir, bueno, yo cuido mi base social y protejo mi organización política, mis vínculos, mi enraizamiento en la sociedad, o protejo inversores que me están todo el tiempo amenazando con irse. Digo, yo soy de izquierda, prefiero que se proteja la base social, pero puedo entender que es una decisión difícil y me parece que eso es en el fondo el combustible de esta caída. Entonces yo no creo que una elección interna cambie eso. No cambia la configuración del capitalismo dependiente mundial, ni la relación entre el Estado y el capital, ni nada de eso. Ahora, yo creo que lo que estaba en juego en la elección era si el Frente Amplio como partido iba a plantarse en algunas cosas contra el gobierno o iba a intentar ser una correa de transmisión que intentara amplificar las opiniones de gobierno. Y creo que lo que ganó con Javier Miranda fue esto último, y de hecho él hizo campaña diciendo esto, no estoy especulando sobre algo. Y bueno, me parece que eso, yo no sé si para las chances electorales del Frente eso es bueno o malo, pero sí creo que para la fortaleza del Frente Amplio como actor político capaz de articular con la sociedad, yo lo veo negativamente. La izquierda no frente amplista está captando, ¿cómo ves? Según las encuestas está medio, vamos a evitar otra vez la palabra estancamiento, pero está estable la izquierda. ¿A qué llamas? Izquierda no frente amplista, hablo de Unidad Popular. Y bueno, y el PERI entraría ahí, capaz que hasta incluso el voto en blanco. Lo digo esto como un poco en chiste. Pero hay posibilidades de que esa izquierda no frente amplista crezca. ¿Cómo lo ves? También está el tema del Partido Independiente, que se autodefine como un partido de centro izquierda y también quiere pescar ahí, por supuesto. Sí, yo descartaría el Partido Independiente de esa lista. Porque me parece que es más bien un partido liberal, de centro, que en los últimos años ha votado mucho más con la oposición que con el Frente, y dado que el Frente está bastante derechizado, si estás a su derecha difícilmente puedas llamarlo de izquierda. Sobre el resto, las encuestas tradicionalmente no son muy buenas para captar de qué tamaño son los partidos chicos. Digo, por un tema de margen de error, cuando vos estás en menos del 4%, difícilmente te pueden decir si creciste o no creciste. En los últimos años vas a ver encuestas, por ejemplo, con el Partido Independiente, en 1, 4, 2, difícil saber. Yo creo que en el caso de la izquierda extra frente amplista es un universo mucho más diverso y mucho menos partidario de lo que uno piensa. Yo no diría necesariamente que la izquierda extra frente amplista o descontenta con el Frente Amplio de fuera del Frente Amplio se ve representada por Unidad Popular o por el PERI. Y me parece que hay una serie de ambientes que tienen que ver mucho con lo intelectual, con lo social, con algunas organizaciones ambientalistas, feministas, algunos medios de prensa. Ahora existen, por ejemplo, Sur o Hemisferio Izquierdo, que forman parte también de redes internacionales, de lucha contra ciertos emprendimientos contaminantes, que forman parte de eso, de redes intelectuales que están discutiendo sobre el extractivismo, sobre la cuestión indígena, sobre ideas feministas radicales, que creo que en Uruguay todavía no cuajó como partido político. Y yo creo que Unidad Popular es más una expresión de un viejo Frente Amplio,
perdóname, ellos se reivindican como el Frente Amplio del 71, y dicen, bueno, ¿no? entonces me parece que si aparece una izquierda nueva fuera del Frente Amplio, yo no creo que venga por el lado de Unidad Popular, que obviamente existe, es un partido legítimo, lo que sea, pero sí me da la sensación de que se está creando un ambiente, una serie de organizaciones afuera del Frente Amplio y la izquierda, que yo no sé si tienen interés en transformarse en un partido o no, pero sí creo que están creciendo y creo que cuanto más baja el frente, más crecen ellos. Pero ni siquiera creo que ellos sean anti-frente amplistas. Más bien, entiendo, habrá algunos que sí y otros que no. Y ahora te pregunto a vos como académico, como analista y como político, ¿esa izquierda debe convertirse en un proyecto político partidario? Primero, no me gusta darle consejos a la gente, pero segundo, yo soy medio ecuménico en eso. Estoy a favor de todas las izquierdas. Me parece que en el Frente Amplio hay gente que es de izquierda y gente que no es de izquierda. ¿Quién no es de izquierda en el Frente? Y bueno, Nin no es de izquierda. Qué sé yo. Y después hay muchos que yo no diría que son de derecha, pero que yo nunca les vi una idea que sea particularmente progresista, el vicepresidente. Yo las ideas que le he escuchado es que la clase media no se reproduce suficiente, que hay que buscar petróleo en la base marítima. Digo, son ideas que yo no calificaría sino más como de izquierda. No digo que sea un tipo de derecha. Sí, no está asociado a las empresas públicas, a lo público. Sí, ¿cierto? quizás. Digo, hay muchos matices en el Frente Amplio. Me parece hay muchos desarrollismos en el Frente Amplio. No necesariamente yo llamaría izquierda a todos los desarrollismos o a todos los estatismos. Es una discusión larga. Porque además hay cosas que tienen que ver con lo nacional y con lo popular, que no necesariamente siempre es la izquierda. Pero bueno, voy a tratar de responder tu pregunta. Yo estoy a favor de todas las izquierdas. Me parece que hay gente que piensa que puede trabajar adentro del Frente Amplio para mover al Frente Amplio a la izquierda, y eso me parece muy bien. Y hay gente que piensa que el Frente Amplio de hecho es contraproducente y se quiere organizar afuera, y eso también me parece muy bien. Me parece, si yo estuviera fuera del Frente Amplio y viera estas encuestas con el Frente Amplio en 30% y con 15% de indecisos, diría, hay que crear un partido mañana. Claro. Lo anuncio y sé que en la próxima encuesta tengo 8%. Pero no sé qué están pensando ellos. Pero me parece que cuando uno mira la historia en la larga duración, más allá de las pequeñas fluctuaciones que hay entre los partidos y de dónde suceda que uno cae históricamente, por redes de afinidades, por lo que sea, creo que lo único que siempre queda más allá de la gente es la organización. Y si la gente se organiza y hoy toma una decisión táctica u otra mañana, me parece que está bien. Uh-huh. Bien, bueno, Gabriel, yendo más a otros temas que también nos interesaba abordar contigo hoy, muchas veces se acusa a la academia o a distintos estudiosos sobre cuestiones sociales y demás de vivir como una especie de micromundo, alejados de la realidad, en un mundo paralelo, en fin, un millón de metáforas. ¿Cuánto te parece que hay de mito y cuánto de realidad en esta idea? Hay no diría 50-50, pero casi. A ver, hay un solo mundo, ¿no? O sea, en eso yo soy materialista, ¿no? Una discusión ahí entre la calle Pou y Vázquez sobre los mundos sobre y cuántos virtual existían, y sí. ¿Sos más vasquista en eso de que hay un solo mundo? Sí, no sé, a mí Podemos decir que sos vasquista, Gabriel. Queremos llegar a esa conclusión. Bueno, no sé, quizás. Un poco forzada. No, a mí las chicanas de los políticos para dejar mal al otro me parece que son una forma de arte muy apreciable, pero no es más que eso. Ahora, no sé, a mí me parece que hay muchas facetas de lo intelectual, ¿no? A mí me parece, y un poco en eso también soy ecuménico. Digo, hay una parte de la intelectualidad que lo que tiene que dedicarse es a investigar metodologías que sirvan para investigar cosas de maneras que antes no se podían hacer, que progresos en las ciencias formales que luego permitan cierta forma de procesamiento de información, experimentos formales con la escritura para quizás poder encontrar formas nuevas de decir cosas o llegar a lugares donde el pensamiento no había llegado. Y bueno, eso no tiene mucho que ver con la realidad del día a día de las personas, es algo del orden de lo extra cotidiano que para mí no hay pensamiento sin eso. Uh-huh. Y también me parece que hay un lugar para la ciencia empírica que bueno, procesa información, acumula datos, incluso arriesga leyes, y me parece que también hay un lugar para eso, que está al mismo tiempo muy cerca y muy lejos de la realidad cotidiana. No, está muy cerca porque justamente es muy empírico, pero está muy lejos porque habla de esas cosas en un grado de formalización que difícilmente nadie normal, ni siquiera yo que soy politólogo, lo entiendo muchas veces. Y después ahí está la dimensión del intelectual público, que creo que, bueno,
el intelectual público no puede existir sin los científicos y sin la gente que hace experimentos formales, porque necesitas saber cosas para decir cosas. Pero bueno, es alguien que más bien lo que trata de hacer es de llegar a la gente de alguna manera. Y me parece que eso también es legítimo. Y por último, me parece que los seres humanos somos seres de lenguaje. Somos seres que pensamos y que hablamos y que escribimos y que reflexionamos sobre las cosas que hacemos. Y me parece que hacer una separación tan radical entre lo intelectual y la vida es de alguna manera privarse de pensar la vida, que al final es un poco lo que trata de hacer la gente que se dedica a pensar y a escribir. ¿Cómo vivís vos el hecho de ser un intelectual? Ya hago la división otra vez. Un intelectual y una persona que está en política y que recién lo charlábamos, un dirigente político o un militante político. Vos tenés un compromiso claro con un sector político que es Casa Grande, liderado por Constanza Moreira dentro del Frente Amplio. ¿Cómo conviven el Gabriel que analiza la realidad con el Gabriel que está adentro de la realidad? Y bueno, yo creo que es fundamental ahí la honestidad intelectual. Yo trato de no decir cosas diferentes adentro de mi organización política de las que digo afuera de mi organización política. Evidentemente hay cosas que yo no puedo decir y que me gustaría. ¿A qué te referís? ¿En qué ámbito no podrías decirlo? Y bueno, afuera. O sea, hay cosas que hacen a información que uno tiene, una discusión interna, que uno no las puede andar ventilando por ahí, y que quizás yo cuando hago análisis político las tengo en cuenta, pero yo no voy a decir, mirá que yo escuché que en el secretariado ejecutivo del Frente Amplio no sé qué. O sea, me parece que eso... es verdad que una ética intelectual de decir siempre lo que uno piensa y una ética política de lealtad a las organizaciones a las que pertenece, hay algunos puntos en los que chocan. Pero bueno, me parece que ahí hay que tener honestidad, saber desde dónde uno habla. Y también yo creo que tan importante como cuando uno está comprometido tiene que saber desde uno habla y ser honesto y qué sé yo, también hay que tener en cuenta que los otros, los que se dicen neutrales, primero que están partiendo de la base de una ideología liberal que implica esa separación de las esferas que es totalmente artificial, y segundo que la escala del trato que tienen los científicos supuestamente neutrales, tanto politólogos como economistas, como abogados, aunque no son científicos, es impresionante. Ellos están todo el tiempo operando, todo el tiempo hablando, todo el tiempo en comunicación y manejando informaciones semi-reservadas, que no se manejan con una ética política de una organización, pero sí con una ética interpersonal. Y me parece que es muy difícil que haya un intelectual que esa relación no la tenga que vivir de alguna manera. Y la figura del intelectual orgánico, una figura muy vieja, que se ha discutido mucho en la izquierda y demás, ¿cómo la ves? ¿Vos no te sentís un intelectual orgánico? Bueno, yo qué sé, no sé. La idea del intelectual orgánico prioriza la cuestión partidaria y si el partido te manda a decir esto, vos... Yo no sé si eso es un intelectual orgánico. Me parece, si uno lo piensa, por ejemplo, en Gramsci, los intelectuales orgánicos eran los intelectuales de cada clase social generaba. Pero en la práctica, los intelectuales orgánicos se volvieron muchas veces personas que reproducían lo que bajaba del comité central en una forma, puede ser artística, literaria, lo que fuera. Y bueno, eso está mal. O sea, si la pregunta es si yo me identifico con una forma de pensamiento que lo único que hace es bajar línea, me parece que eso está mal y que eso va contra la ética intelectual. Y que me parece que uno, tanto como intelectual como militante, tiene la obligación de decir lo que piensa. Y obviamente con cuidado. Yo no soy de esa gente políticamente incorrecta que piensa que hay que decir lo que uno piensa, caiga quien caiga, todo el tiempo de cualquier manera. Me parece que uno tiene que pensar los lugares, los momentos. No es lo mismo cómo uno dice las cosas, ni cuándo, ni de qué manera. Pero sí me parece que bueno, cuando uno forma parte de una organización y esa organización se equivoca, hay que decirlo. O sea, yo formo parte de una organización que forma parte del Frente Amplio y yo estoy todo el tiempo criticando el Frente Amplio. Y me parece que el que no hace eso tiene problemas, sí, es un intelectual. ¿Dónde te ha traído más problemas? ¿En la militancia o en la academia? ¿Dónde te recriminan más? En los dos por igual. Yo puedo ir caminando por los pasillos de mi trabajo y gente me dice, ahí va el sesentista, ahí va el marxista. O sea, es una experiencia cotidiana para mí por tener el pecado de ser de izquierda y ser politólogo. Y al mismo tiempo sí, también me ha pasado en política que gente me recrimina cosas por cosas que he escrito. ¿De qué te la das? Que nos critica y está acá adentro. Por ejemplo. Pero bueno, eso me parece que, a ver, también uno no puede hacerse el angelito de que dice cosas y, ay no, pobre de mí, dije algo y ahora... O sea, uno dice cosas también para generar debates y no siempre la gente está contenta cuando uno lo fuerza a tener un debate. Y bueno, mi trabajo es leer libros y decir cosas y para mí sería
muy, muy pesado si mi participación política no me permitiera hacerlo. Bien, Gabriel, y concretamente sobre la relación entre la intelectualidad y el Frente Amplio, ¿no? Porque es un vínculo que aparentemente se ha ido deteriorando bastante con los últimos años, sobre todo desde que el Frente Amplio llegó al gobierno, como que ese vínculo histórico que existió entre intelectuales, bueno, más gente de la cultura, del arte, con el Frente Amplio en particular, como que aparece bastante deteriorado. Incluso es un tema que estuvo en la campaña interna del Frente Amplio y varios candidatos hicieron alusión a eso. ¿Cómo ves ese vínculo? Yo creo que... no sé, ahí depende mucho a qué llame un intelectual. Por ejemplo, en realidad el Frente Amplio está lleno de intelectuales. Lleno de intelectuales y de docentes de la universidad y de tecnócratas y de lo que sea. No sé, los tres grandes intelectuales de izquierda de los 90 hoy están dentro del Frente Amplio. Lesker, Constanza Moreira y Álvaro Rico. Y dos de ellos, bueno, ahora Lesker está en el PIT. Pero digo... Y estas tres personas son personas que no han renegado, que yo sepa hasta ahora, de su participación en el Frente, y yo, o sea, sería un enorme atrevimiento de mi parte decir que son menos intelectuales por eso. Lo que sí me parece es que bueno, el Frente Amplio gobernó ya su tercer gobierno, y que si vos no tenés algo para criticarle a un partido que va por su tercer gobierno, es porque no estuviste mirando. Y me parece que un poco se confunde tener actitudes realistas o críticas o que encuentren los matices con haber roto. Digo, yo, la cantidad de veces que tuve ganas de romper en los últimos años es infinita. Y como decía hoy, soy ecuménico, me parece que está muy bien la gente que se está organizando fuera del Frente Amplio, y tengo gran simpatía por ellos, y de hecho muchas veces he hecho cosas con ellos. Pero me parece que, bueno, o sea, yo puedo decir, digo, yo personalmente, bueno, el Frente Amplio es esta especie de apuesta de ejercicio equilibrista, de mediación entre las organizaciones sociales que representan sujetos subalternos y el capital transnacional. Entonces vos en el gobierno tenés que de alguna manera mantener los flujos de inversión y mantener contenta la base con... bueno, mejora de condiciones de vida, leyes progresistas, lo que sea. Claro, yo lo que veo en los últimos años con la desaceleración económica, con la victoria de Bajes, con el gabinete que nombró, con las pautas salariales, con una serie de cosas que han pasado, que en ese tire y afloje el frente del gobierno se fueron muy para ese lado, y puedo entender perfectamente por qué una parte importante de la intelectualidad y de la militancia de izquierda no acompaña ese movimiento. Yo mismo no lo acompaño. ¿Y cuándo fue la última vez que tuviste ganas de romper? No sé, me pasa una vez por semana. Bastante seguido. ¿Lo hablas en terapia? Lo hablo en terapia. De hecho, sí, lo hablo en terapia. Pero es muy cara la terapia, entonces prefiero pasar a cosas personales. Porque estas cosas las puedo venir a hablar. Claro, pagar para hablar de lo que ya hablas en el trabajo. Aparte, exactamente. ¿No? Digo, todo el tiempo en el sentido que la realidad es contradictoria. Entonces, hay cosas en las que rompí y hay cosas en las que no rompí. Me parece que es mejor un gobierno del Frente que un gobierno de los blancos. Entonces, hasta que no aparezca una opción más interesante, voy a votar el Frente Amplio. Me parece que en este momento... Porque además hay una cosa que es muy personal ahí. Yo puedo pensar en abstracto que quizás sería bueno que hubiera un partido grande a la izquierda del Frente Amplio. Bueno, quizás... Pero mi capacidad de incidir por las redes en las que me muevo, por los contactos que tengo, por los lugares que conozco y por los que no conozco, creo que mi energía está mejor puesta tratando de cambiar algunas cosas adentro del Frente Amplio y de algunas discusiones adentro del Frente Amplio. Entonces me parece que romper... no sé, me parece que eso, uno tiene que tener actitudes críticas y estar donde piensa que puede aportar más. Si mañana pienso que puedo aportar más en otro lado, estaré en otro lado. Yo no soy una persona que tenga una gran adhesión emocional al Frente Amplio. Ahí va, no estás casado simbólicamente al Frente Amplio al punto de que no podrías... Viste que hay toda una generación que nunca podría romper con el Frente Amplio, pase lo que pase. Sí, a mí eso no... A mí, yo qué sé, yo miraba la campaña electoral esta de las elecciones internas del Frente, veía tipo Serén y la bandera, a mí todo eso... Entiendo que hay cierta gente a la que le toca, pero a mí proponeme cosas políticas. En la historia pasó muchas veces que partidos de izquierda se hicieron de derecha.
no sé, de izquierda o de centro izquierda, lo que sea, el APRA, el MNR. Manteniendo los símbolos. Sí, manteniendo los símbolos, no sé, el PSOE en España, el PASOK en Grecia, el laborismo en Gran Bretaña. Después pueden cambiar, pueden volver, pueden pasar cosas, pero uno no tiene ninguna obligación de seguir un partido que se va a un lugar donde uno no está. Uh-huh. Bien, Gabriel, un poco para ir terminando, ahora mencionabas así al pasar que bueno, que te parece como más útil desde tu punto de vista de repente permanecer en el Frente Amplio y tratar de cambiar alguna cosa desde donde estás. ¿Qué te parece que haya aportado esta incursión más activa y la creación del sector de Casa Grande por parte de Constanza Moreira a este Frente Amplio? ¿Te parece que logró un poco este objetivo que vos comentabas? Sí. A ver, yo creo que Casa Grande como organización, para pensarla requiere una periodización del último par de años. Para mí, que hubiera un desafío a Tabaré Vázquez en la interna de 2014 era absolutamente fundamental. Y tan fundamental, y se demostró lo fundamental que era el día que Tabaré nombró su gabinete. Claro. O sea, obviamente Constanza perdió esa interna 80-20, así que difícilmente se puede especular sobre qué hubiera pasado si hubiera ganado. Pero me parece que era muy claro en ese momento el rumbo en el que iba a ir el Frente Amplio si Tabaré Vázquez ganara, y eso se comprobó. Entonces me parece que crear esa movida fue muy importante. Después, bueno, de esa campaña electoral, herir el PVP que está en la vuelta, decidieron ir por rumbos distintos por diferentes razones, y me parece que hoy, dentro de lo que es el mapa del Frente Amplio y dentro de lo que son las pujas internas, Casa Grande es una organización que ha tenido una política bastante coherente de izquierda y que ha nombrado ciertas cosas. Por ejemplo, en la discusión del TISA, Casa Grande sacó un comunicado extremadamente detallado sobre las razones por las cuales se oponía al TISA. Y eso a la hora de discutir es muy importante, porque viene el neoliberal o neodesarrollista que quiere hacer tratados de libre comercio hasta con Narnia y te dice, no, ustedes tienen una posición ideológica dogmática al libre comercio. Y bueno, no, uno está en contra por esto y esto, el TISA dice esto, se filtró esto otro, no sé qué. Y me parece que hay un rol de didáctica política en el cual Casa Grande juega un rol importante. Y después, bueno, en las batallas día a día en el Senado, que son poco glamorosas y donde las cosas que se logran siempre son mucho más chicas de lo que uno quisiera, pero que, bueno, la militancia en una organización del tamaño del Frente Amplio siempre consta de pequeñas victorias y pequeñas derrotas. Y esa crítica que muchas veces se le hace a Casa Grande, que la habrás escuchado también, de que son intelectuales justamente, o gurises de sociales, o una clase media a la que le falta embarrarse y demás, ¿cómo lo sobrellevas? Lo habrás escuchado, ¿no? Para empezar. Sí, a mí, yo no tengo ningún complejo de clase, yo soy de Parque Rodó, fui a la Facultad de Ciencias Sociales, y si me dicen que soy de Parque Rodó y que fui a la Facultad de Ciencias Sociales, ¿qué voy a decir? Es de donde soy. Y sí, me parece que Casa Grande tiene mucho público ahí. Cuando uno mira dónde vota bien en la costa y en el centro de Montevideo. Y después vota bien en algunos lugares del interior porque tiene algunas organizaciones fuertes, por ejemplo en Durazno. Pero, digo, bien dentro de lo que vota el Frente Amplio. En esos lugares. Y sí, me parece que Casa Grande es una organización que está llena de intelectuales y me parece que eso es algo muy bueno. Y que las organizaciones políticas... O sea, no veo de qué manera es un defecto que una organización política tenga adentro gente que se dedica a estudiar los asuntos que después repercuten en la política. Y bueno, obviamente es una discusión dentro de la organización en qué dirección crecer. Pero bueno, es muy difícil crecer en una dirección en la cual no tenés nadie. Y también me parece que en un partido del tamaño del Frente Amplio es lógico que diferentes sectores apuntan a diferentes públicos. Y yo no... O sea, si yo me pongo a hablar en una asamblea de metalúrgicos, seguramente... podamos entendernos directamente, pero también seguramente ellos no se sienten en lo absoluto representados por mí. Entonces es lógico que sean otros los que busquen la representatividad en ese sector y me parece que eso no tiene nada de malo.